Bueno, esta es una pequeña clase sobre fundamentos de ecología del paisaje para que tengan un contexto general de lo que ya hemos visto, basado en la revista eh, de geografía número 48 del 2006, algunos de los elementos y otros que se incorporan. El origen, bueno, ya tal vez Carlos en la charla lo comentó, ¿verdad? Y tiene un origen multidisciplinar. Ahí ustedes pueden leer un poquito más sobre en la diapositiva. Y principalmente es Carl Troll en 1930, ¿verdad? A finales de esa década, que por primera vez se utiliza la expresión landscape ecology, ¿verdad? Que es la ecología del paisaje, que lleva diferentes complejidades, ¿verdad? Relaciones causa-efecto que existe entre comunidades de seres vivos y condiciones ambientales. Luego viene el tema de la definición de landscape con Alexander von Humboldt, ¿verdad? Que era especialista en el tema de geobotánica y geografía física, entre otras disciplinas. Y luego viene Berta Lamkin, si lo han escuchado antes, ¿verdad? Que es uno de los contribuyentes a la teoría de la complejidad de sistemas complejos, ¿verdad? Y ecuaciones de crecimiento, etcétera. Finalmente se consolida en los años 80 ¿verdad? Ya con la disciplina de Landscape Ecology, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Entonces aquí ya se empiezan a ver temas de fragmentación de hábitat, de conservación de diversidad, de tema de corredores biológicos y su conectividad y métodos cuantitativos y estadísticos para trabajar esta nueva disciplina. Como definición, bueno, ecología del paisaje es a grandes rangos un enfoque científico de carácter transdisciplinario, ¿verdad? O sea, que utiliza varias disciplinas, trasciende de una disciplina a la otra y eso sí, especialmente centrado en el tema de la geografía y la ecología. Aquí un grafiquito que muestra algunas de las disciplinas que encierran la geografía del paisaje para que ustedes tengan una claridad mayor de todo lo que se trabaja en la ecología del paisaje. Tenemos principios teóricos, ¿verdad? Que los pueden ahí leer con mayor detalle para que los tengan claros, pero principalmente la ecología del paisaje se focaliza en tres características: la estructura, la funcionalidad y el cambio. Está el concepto de mosaico, no sé si lo vieron con la charla de Carlos, pero para que lo tengan ahí claro, ¿verdad? Lo puedan leer. Y lo hemos trabajado con el tema de Python, ¿verdad? De cómo analizar el mosaico de diferentes tipos de uso de la tierra y separando, bueno, en el caso del ejercicio, el tema del bosque. En resumen, un mosaico tiene fragmentos, ¿verdad? Tiene corredores y tiene la matriz que lo rodea. Los fragmentos, pues ya los hemos trabajado, ¿verdad? Que pueden ser fragmentos de bosque, fragmentos de una vegetación en específica, o inclusive puede ser fragmentos de un cultivo dentro de un área con mucha cobertura natural. Y en definitiva, la superficie, la forma y el número y disposición de los elementos del paisaje, pues son los que condicionan de forma clave su realidad y su dinamismo. También cuáles van a ser las perspectivas futuras, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo esté el paisaje hoy, así eso va a ayudar mucho a cómo va a evolucionar a mediano o largo plazo, ¿verdad? Cómo va a estar ese paisaje de aquí a 5, 10, 50 años. Luego, algunos conceptos, ¿verdad? La superficie de los fragmentos muestra una clara correlación con la diversidad de especies. Eso es la teoría de geografía de islas de MacArthur, que lo pueden revisar. Otros conceptos son el llamado efecto de área, ¿verdad? Que dice que una disminución de la mitad de las especies a partir de una reducción de 10 veces la superficie. Entonces, si usted reduce 10 veces la cobertura natural de un sitio, ¿verdad? Un área en específico, puede
reducir hasta la mitad de las especies de esa área. Por ejemplo, un parque nacional, un sitio de conservación, un corredor biológico, etc. Y cuanto menor es el tamaño de la población de una determinada especie, antes puede derivar la población hacia cero hasta llegarse a extinguirse. Un incremento de la extensión de los fragmentos facilita el mantenimiento de poblaciones mayores y más diversas, ¿verdad? Entonces, fragmentos más grandes, mejor. Este principio se traduce en el incremento progresivo del número de especies, ¿verdad? Hasta un punto de vista en el que el incremento de la superficie ya no implica un incremento de la diversidad biológica. Ese es el famoso Minimum Area Point, ¿verdad? Este concepto ha sido considerado índice para establecer la dimensión mínima necesaria para asegurar el mantenimiento de la biodiversidad. Aquí un ejemplito de la revista, de la revista Science, que lo pueden revisar, ahí está el DOI, y muestra cómo aquí en el eje X, ¿verdad? El porcentaje de cobertura, lo voy a señalar aquí con el lapicito. Ajá. Este porcentaje de cobertura natural, ¿verdad? Por score, relacionado con el número de especies de mamíferos, de aves, de anfibios, perdón, aquí de mamíferos, sí, aves, anfibios y el vertebrados en total, ¿verdad? Entonces vean ustedes que ellos en este estudio hecho en la Mata Atlántica de Brasil, en los bosques de la fragmentada de allá, muestra que con un 30%, ¿no? Tenemos 30% por aquí, 30% por aquí, aquí 30%, y 30% en general para los vertebrados, al menos teniendo un 30% de cobertura natural en un paisaje con algún grado de disturbio, ¿verdad? O con antropizado, podemos conservar la mayor parte de las especies, ¿no? Entonces, ahí les queda para que lo revisen después con más calma. Luego, este otro estudio muestra cómo diferentes tamaños de hectáreas, ¿verdad? De fragmentos, mantienen una condición de borde en el eje de las X, perdón, esta es la distancia al borde, y este es el coeficiente de variación de la densidad de árboles, ¿verdad? De tallos. Entonces, pues, de los fragmentos más grandes, ¿verdad? Que son los de bolita, que están por aquí, son los que tienen una mejor condición. Ya los de cuadrito, ¿verdad? Que son bosques intactos, pues, tienen menos variación en cuanto al número de tallos que hay y tienen más distancia con respecto al borde. Aquí la densidad de árboles también, en diferentes tamaños de fragmentos y el área basal, ¿verdad? Entonces, eso es un estudio muy grande que después lo pueden leer. Aquí está el link que se hizo en Amazonia, ¿verdad? Donde ellos hacen un experimento cortando bosque, ¿verdad? Entonces dejando fragmentos de diferentes tamaños. Lo pueden detallar después. Bueno, la forma de los fragmentos, como vimos un poquito con el ejercicio de Python, puede tener una variación, ¿verdad? Puede tener influencia sobre pues el paisaje y sobre la diversidad. Y ya vimos, bueno, formas más regulares o mejores que formas un poco más irregulares, ¿verdad? Para el tema de conservación, por el tema de efecto de orden, por ejemplo. Esta es una vista de una región amazónica, ¿verdad? Viendo cómo en principio se creó una calle que va aquí por la línea amarilla y esa calle permitió entonces que las personas comenzaran a accesar, ¿ven? Y empezar a abrir pues pastos, zonas de pastos en el bosque para el ganado, etc. Eso es lo que se conoce como el esqueleto de pescado, ¿verdad? Este tipo de deforestación. Y luego ya pasó por ejemplo, aquí una región ya completamente fragmentada, ¿verdad? Bastante alterada. Esta es una zona aquí del Pila, ¿verdad? Muy cercana al Parque Internacional de Amistad. Esta es una zona de un señor que tiene una pequeña finca, ¿verdad? Vea que produce bastantes hortalizas, pero aún así mantiene pues relictos de bosque importantes que al final se van a conectar con el PIB.
está para este lado. Entonces, eso es una forma de producción, pues digamos, más amigable con el ambiente si lo comparamos con esto de aquí. Bueno, seguimos en la forma de los fragmentos, ¿verdad? Que ya hemos conversado, ahí pueden leer un poquito más sobre eso. Para recordar, bueno, esto es un parche, ¿verdad? Esta es la matriz que rodea el parche, pero aquí en este caso son cultivos, ¿verdad? O plantaciones, y el bosque natural más bien es la matriz. Y esto es como un corredor, ¿verdad? Biológico. Después vamos a hablar un poquito más de los corredores, ahí pueden leer un tema de contexto, pero lo vamos a tratar más adelante en otras clases. Este gráfico es muy interesante, es el efecto de borde, ¿verdad? A diferentes distancias, y esos son los parámetros o las características de ese efecto de borde. Entonces aquí podemos encontrar desde el incremento en el disturbio de bosques, ¿verdad? Elevada mortalidad en árboles, que son digamos, los daños más fuertes de ese efecto de borde, que pueden llegar hasta los 400 metros, ¿verdad? Entonces, la mortalidad, por ejemplo, puede llegar hasta casi los 300 metros, entonces elevada mortalidad. Pues vean que un bosquecito ya pequeñito con efecto de borde de 300 metros no es nada. Entonces, pensemos así, en un fragmento regular que al menos debe tener unos 400 metros de borde. Poner otro color aquí para que ustedes vean la diferencia. Entonces, al final el bosque es como esta partecita nada más, el núcleo. Y el resto es puro borde, donde se va a dar todas estas situaciones. Están aquí, vean que comunidades de hormigas, ¿verdad? Que las que comen hojas, ¿verdad? Las popas, invasión de especies. eh, en este caso son, ¿cómo se llama? Coleópteros, invertebrados de otro tipo, ¿verdad? Todos estos son comedores de hojas. También puede haber alteración de la humedad, baja humedad, entonces en el borde vamos a tener zonas más secas, ¿verdad? Temperaturas más altas, por la baja humedad, etcétera. Reducción de la altura del dosel, ¿verdad? Entonces un dosel más bajo, siempre en el borde. Y bueno, ahí pueden ir revisando la gran cantidad de efectos que puede darse en, ¿cómo se llama? En el efecto de borde, inclusive alcanzando hasta los 400 metros. Vean en este otro gráfico se muestran el número de lianas por hectárea, ¿verdad? Con respecto a la biomasa en toneladas por hectárea. Esto es como para mostrar que bosques con muchas biomasa, ¿verdad? Digamos, están bien saludablemente, tienen menos cantidad de lianas, ¿verdad? Entonces ahí pueden revisar eso. Funciones de los corredores, ahí las pueden revisar. Después vamos a entrar más en detalle en eso. Aquí otro tipo de funciones, ¿verdad? Hay corredores que son de conducto, perdón, de hábitat, ¿verdad? Que conducen, otros que son hábitats donde pueden vivir las especies, que son fuentes de dispersión, de que son de barrera. Aquí el tipo de fragmentación que les decía, ¿verdad? Efecto de esqueleto pescado. Otras funciones de los corredores. No me voy a detener mucho en ese tema porque lo vamos a trabajar más adelante. Aquí pueden observar algunas otras, ¿verdad? Que puede servir como hábitat, filtro, barrera, puente. eh, Hay animales, hábitat de interior, animales de borde, ¿verdad? Entonces, de fragmentación, vean cómo eso es muy importante porque cuando hay fragmentación, todos estos animalitos que están acostumbrados o adaptados o solo pueden vivir en el interior, se pierden, ¿verdad? Toda esa diversidad se va. Y solo quedan algunos que al final se adaptan. Principalmente los grandes carnívoros, ¿verdad? Se van a perder o grandes herbívoros. Métodos cuantitativos, bueno, ya vimos algunos los hemos trabajado, ¿verdad? En clase. Los fragmentos, la clase del fragmento, el nivel de fragmento, ¿no? Entonces se puede trabajar a diferentes niveles, a nivel de fragmento, de clase y de paisaje. Los índices pueden ser de área, superficie, densidad, de variabilidad.
Aquí están unos de los principales. Bueno, el área, ¿verdad? Súper importante, siempre el fragmento. El área por clase, entonces pueden ser fragmentos de bosque natural, de bosque secundario, plantaciones. El total del paisaje, ¿verdad? Calcula el área total. Aquí tenemos el número de fragmentos, ya lo trabajamos, la densidad de los fragmentos, el tamaño medio del fragmento y la desviación estándar. Los índices, el índice de forma, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado, calcula la complejidad de la forma de los fragmentos en comparación con una forma estándar. ¿Cuál sería, verdad? Como una circunferencia y un píxel en raster, ¿verdad? Si es vectorial o raster, ahí es diferente. Aplica tanto a nivel de fragmento como de clase de paisaje. La media de la forma del fragmento, ¿verdad? La del paisaje y la dimensión fractal, que ya ahí hemos abordado un poquito. Este, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se interpretan esos valores? Luego los índices de cotono y hábitat de interior también se utilizan, ¿verdad? Ahí los pueden ver después. Este, por ejemplo, es el borde de un bosque, ¿verdad? Aquí está el borde, ¿verdad? Que tiene otra vegetación y aquí está el interior de bosque, ¿verdad? Con otro tipo de área. Entonces, ven qué importante es tener esa área de borde, pero una buena área de núcleo. Aquí, algunas relaciones que se dan entre bosque y borde. Vean aquí esta fotografía en un área real, ¿verdad? Esto es un fragmento de bosque total. Y esta es la matriz que lo rodea, ¿verdad? Que es una área como de pastos que va a influir sobre ese tipo de bosque. Índices de cotono interior, bueno, hay algunos de los índices, pueden revisar, y que sirven para calcular la distancia del hábitat de borde y el ecotono hasta el fragmento más próximo al mismo tipo. ¿Verdad? Los de distancia, vecindad y conectividad, como el vecino más cercano, que lo revisamos. Vean, se trata de índices fundamentales para poder valorar el grado de aislamiento o conectividad existente entre los distintos fragmentos, partiendo de la base de que mayor aislamiento implica una reducción de las posibilidades de albergar o mantener un mayor grado de diversidad biológica. Entonces, no es necesario que, digamos, si usted tiene un fragmento muy grande de bosque, ¿verdad? Por ejemplo, y unos pequeñitos, pero los pequeñitos están muy lejos, pues aquí no hay conectividad, ¿verdad? Por la distancia para algunas especies, como anfibios, algunas plantas que necesitan dispersión por animales también. Entonces, aunque el fragmento sea grande, está aislado de otros, digamos, de otros grandes, otros pequeñitos que están por aquí. Estos sí están conectados con el grande y entre sí, ¿verdad? Y este está pues aislado por la distancia. Entonces hay que prever eso a la hora de manejar un paisaje. Índices de distancia, bueno, también están en el vecino más cercano, ya lo hemos dicho, la máxima distancia que puede haber entre un fragmento, el índice de proximidad, la media de la proximidad. Este es nada más para mostrar el número de bordes que puede tener un bosque. Conforme aumenta el número de bordes, pues va a aumentar de bordes cercanos, ¿verdad? Los vecinos, por ejemplo, el número de especies por hectárea, entre más cerca un bosque tenga bordes vecinos, o sea, está más cerca de otros fragmentos, va a tener mayores cantidad de especies por hectárea, va a tener mayor número de árboles por hectárea y va a tener, eso sí, una tasa de mortalidad más alta, ¿verdad? Luego, este tipo de, por ejemplo, de fragmentos, cuando se corta completamente la cobertura, genera estos fenómenos, ¿verdad? Que hay fuentes de calor que modifica el tema de los ciclos, de los microciclos hidrológicos del agua, ¿verdad? El tema de la lluvia. Están los índices de diversidad de paisaje, el de Shannon, ¿verdad? Que es para ver qué tan complejo es el paisaje. El de Simpson también, que valora la diversidad paisajística. Pues vamos a ver si nos da tiempo de trabajar uno de esos con QGIS. Y algunas recomendaciones, ¿verdad? Que son necesarias, que las pueden leer ahí. Por ejemplo, la escala determina el análisis, limita las comparaciones potenciales. Los fragmentos son unidades discretas que simplifican la heterogeneidad real.
Los índices de diversidad ofrecen información cuantitativa y no cualitativa, ¿no? Entonces, eso es para tenerlo muy claro. Algunos aspectos técnicos, bueno, la cuestión de escala, que eso lo ven en SIC, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo trabajar a escala 1 2000, 1 50.000 o 1 250.000, ¿verdad? Son escalas más pequeñas a escalas más grandes. La escala ecológica es la dimensión espacial y temporal del objeto proceso, mide el cambio, la tasa a la cual ocurren los procesos y la importancia de los factores que los explican, mientras que la escala cartográfica es la relación matemática entre la distancia y en el mapa y la red. En el tema de raster, por ejemplo, aquí tenemos un tamaño N1 y aquí un tamaño N4, ¿verdad? El grano, que es la mínima unidad de resolución espacial, que es el píxel. El grano determina el nivel de definición espacial o temporal. Entonces, incrementando la extensión, vea, aquí tenemos un A16, que es 4 por 4, ¿no? 4 por 4 de cada lado. Y aquí tenemos un 81, ¿verdad? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? 9 por 9, 81. Entonces, y este es 400. Este sería, eh, vamos a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es bueno, después les voy a hacer el calculito aquí para un momentito. Entonces aquí tenemos 20 por 20, ¿no? Que es 400. No nos falla la matemática. Causas de la fragmentación del hábitat, muchas carreteras, infraestructuras, ¿verdad? Creo que este es la ruta Maya que va a pasar allá, o ya está pasando por la parte de México. Las ciudades, los incendios forestales, ¿verdad? Que fragmentan. Los cultivos, ¿verdad? También generan fragmentación. La pérdida de cobertura natural, ¿verdad? También para cultivos. Las infraestructuras que generan, pues, ¿verdad? Pérdida de conectividad para especies, ¿eh? Limita su paso. Vean esto, en 1949 al 64, al 82 y al 91, 4 diferentes momentos, cómo se fue fragmentando hasta llegar a esta situación en 1991. Y ese ejercicio no lo vamos a hacer. Bueno, esto sería entonces todo para el tema de fragmentación.